Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor Robert Jiménez proclama fielmente la palabra de Dios, mediante una predicación clara y expositiva de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. En sus Biblias, en Marcos capítulo 7, estamos tomando ahora tiempos de series acerca de el único lugar donde tú puedes encontrar el favor de Dios. Es decir, ese lugar absoluto donde tú puedes encontrar el favor de Dios es únicamente Cristo. Esa es la serie por la que estamos yendo. Dice así, Marcos capítulo 7, versículo 1, y avanzamos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que estos fariseos y escribas tomaron para guardar. ¿Como cuáles? Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal, y de los lechos, es decir, de las camas. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué razón tus discípulos no andan conforme a la tradición de quién? De los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Cristo les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? ¿Mandamientos de quién? De hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y así otras cosas semejantes. Versículo 9, les decía también, no he terminado con ustedes, les dice, todavía no se me vayan. Bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo lo siguiente, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, no, basta con que un hombre le diga al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir? Ofrenda a Dios. Todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y ya no le dejan hacer nada a ese pobre por su padre ni por su madre. Versículo 13. Invalidando de esta manera la palabra de Dios, ¿con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes a esta hacéis. Y no he terminado todavía. Llamando a la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Sin embargo, lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Seguimos hasta el 19. Cuando se alejó de la multitud,
Y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él le dijo, ¿cómo? ¿También ustedes están así, sin entendimiento? ¿Que no entienden que todo lo de afuera, que todo lo que de afuera entra al hombre, no lo puede contaminar? ¿Por qué? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre o el estómago y luego sale a la letrina. Esto decía, declarando de esta manera limpios todos los alimentos. Amén. Ahí vamos a llegar, ¿verdad? Y la próxima semana terminamos este capítulo. Hemos estado entonces avanzando hermosamente por este texto, conociendo la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y bueno, lo primero que debes saber es que lo que este texto nos muestra, todo este texto, lo que nos está mostrando son razones por las cuales solo en Cristo puedes obtener el valor, el favor absoluto de Dios. Es decir, que estos individuos, estos hombres malvados, definitivamente, habían creado un sistema en el cual creían que podían justificarse delante de Dios a través de sus lavamientos. Y así es como el hombre intenta siempre encontrar su propio favor. Y que cuando ve a otros que están haciendo algo que no le gusta, que no le parece, ¿qué es lo que viene? La confrontación. ¿Por qué estas personas no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? Bueno, hay una historia que es muy interesante, que es muy ilustrativa con respecto a este tema. Se trata de un hombre que trabajaba durante muchos años en un taller mecánico, lleno de ruido. Ustedes saben lo que son los talleres industriales. Están llenos de ruido. Cae una herramienta por acá, un motor tronando por otro lado, gente con bulla, ¿no? Martillos golpeando por un lugar, etcétera, ¿no? Como cuando uno está viviendo a la par de una construcción. Ahora están construyendo una casa ahí por donde vivimos. Es un ruido insoportable. Bueno, así son los talleres industriales. Muy bien, ese lugar estaba lleno de ruido. Al principio, a este hombre, el ruido le molestaba. Le molestaba el ruido de ese lugar. Pero con el tiempo, ¿saben qué pasó? Dejó de percibir el ruido. Dejó de notar el ruido. Se acostumbró al ruido. Poco a poco. Y entonces lo que hacía era hablar más fuerte. Ustedes saben, cuando hay bulla en un lugar, uno comienza a hablar fuerte. Él sin notarlo comenzó a hablar más fuerte y dejó de notar aquel ruido. Poco a poco comenzó entonces a responder él con irritación y a vivir alterado también fuera de su ambiente, sin darse cuenta de qué era lo que le estaba afectando. No se daba cuenta de que ese ruido en su lugar de trabajo le afectaba. Un día llegó un visitante, un cliente, y mientras esperaba el mantenimiento de su unidad, ¿saben qué? El mecánico se molestó grandemente. ¿Por qué? Razón. Porque el cliente hacía un ruido. Así. Ustedes saben, hay personas como algunos de nosotros no se pueden estar quietos y están haciéndole al pie así, ¿no? O está tocando la mesa o algo. Y el mecánico está molesto por ese ruido pequeño, repetitivo, con su dedo en la mesa. Y el mecánico decía, qué ruido tan insoportable es. Imagínate, que esté haciéndole así, el cliente. Entonces el visitante miró alrededor, máquinas golpeando metal, motores haciendo ruidos, herramientas cayendo al suelo, un gran bullicio, y él pensó en silencio. Qué interesante, qué increíble. Este hombre puede percibir algo tan pequeño como esto, pero ya no se percata de ese tremendo ruido que escucha alrededor todo el tiempo. Todos los días. Se comenzó a fijar en un pequeño ruido, dejando de prestarle atención a todo ese entorno de caos que había. ¿Y saben qué, hermanos y amigos?
Así es el corazón humano. Se acostumbra tanto al pecado, han pecado, ciertos pecados, actitudes, conductas y ambientes malignos, el corazón, que deja de percibir qué tanto tu pecado te está afectando. Sin embargo, nuestro corazón es tan maligno que todavía encuentra energía para notar las pequeñas fallas de los demás. ¿Verdad? Así es nuestro corazón. Se acostumbra al ambiente pecaminoso nuestro, y cuando escucha una cosa insignificante en los demás, lo hace grande. Como bien dijo el Señor, hace de un mosquito un camello. ¿Verdad? ¿Verdad que así somos? Quizás la pregunta más difícil para ti en esta mañana no es ¿qué cosas me molestan de los demás? ¿Qué cosas me molestan de los demás? Sino más bien la pregunta para ti esta mañana es ¿a qué me estoy acostumbrando tanto que ya ni siquiera lo estoy notando? ¿Cómo me está afectando el corazón? Esa debería ser la pregunta. ¿A qué te estás acostumbrando tanto que ya no notas qué tan severo está el cáncer de tu propio corazón? Y eso es lo que nos intenta decir este relato de Marcos capítulo 7. ¿Sabe qué? Nosotros somos buenísimos para decirle a otra persona, así no debes adorar a Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso no es la forma en como Dios quiere. Es lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué están diciendo ellos? ¿Por qué? Ahí, miren esto, impresionante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le confrontan? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? No es ni siquiera que le dicen, ¿por qué no tus discípulos no hacen lo que dice Isaías tal, Salmos tal, Génesis tal? Sino que ellos dicen la tradición de los ancianos. Es puro mandamiento de hombre. Eso es lo único en lo que ellos se habían experimentado. Y el texto nos está diciendo la razón por la cual no podemos obtener la salvación ni el favor de Dios fuera de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estamos manchados y acostumbrados al pecado, tanto que ya ni lo percibimos. Primero, vemos lo que otros hacen mal, pero no te examinas tu propio corazón. Nuestros ojos de carne solo ven para afuera. ¿Quién se puede ver hacia adentro con sus propios ojos? ¿Verdad que los ojos no ven para adentro? Solo ven para afuera nada más. Así son estos individuos. Y así eres tú y así soy yo. Solo vemos hacia afuera nada más. Y pensamos que la forma en que a mí me gusta, esa es la forma que a Dios le gusta. Eso es lo que ellos están haciendo. Porque no anda conforme a la tradición de los ancianos, lo que nos enseñaron hace mucho. No, no puedes, hermano. No hay manera de que encuentres el favor de Dios de esa manera. Repasando, versículos 9 al 13. ¿Qué le dice el Señor aquí antes, en el versículo 6? Bien profetizó Isaías de ustedes los hipócritas. Está categorizando. Isaías habló de los hipócritas en general. ¿Qué dice? Con labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que los hipócritas hacen un culto actual. Lo que la palabra hipócrita significa son actores. Segunda razón por la cual no puedes encontrar el favor de Dios fuera de Cristo, del 9 al 13, porque deliberadamente quebrantamos la ley de Dios. Deliberadamente quebrantamos la ley de Dios. Bien rechazan ustedes el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Cuando tú eres capaz de levantar tus preferencias sobre otra persona, tú estás invalidando, rechazando primeramente. Rechazar es abandonar el mandamiento de Dios para tu tradición. Tu tradición. Si tú no tienes un argumento bíblico sobre el cual la adoración a Dios o el favor de Dios puede asentarse, pues entonces tú estás imponiendo tus preferencias. Y decíamos, le estás a veces poniendo estás vistiendo de divinidad tu preferencia. Tercera razón por la cual no puedes encontrar el favor de Dios fuera de Cristo. Para esta mañana, versículo 14 al 9. Porque somos incapaces de percibir la gravedad de nuestro propio pecado.
somos incapaces de percibir la gravedad de nuestro propio pecado. Versículo 14 al 19. Llamando entonces de nuevo a la multitud, les decía, escúchenme todos y entiendan, nada hay que entrando en el hombre fuera contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre, eso es lo que lo contamina. Nosotros, hermanos, en primer lugar, nuestro problema es que pensamos que el problema está fuera de nosotros. En los demás está el problema, no en nosotros mismos. No somos nosotros los del problema, sino los de afuera. Eso es lo que ellos están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo la menor razón, la menor oportunidad en aquellos discípulos para decir, están ustedes desatendiendo los mandamientos de los ancianos. Pero no se están poniendo a pensar en su propia condición, cómo estaban sus propios corazones. Así que aquí en este momento, Él está terminando con ellos. Les está mostrando dónde radica la raíz del problema. ¿Dónde está? No lo vas a encontrar. ¿Dónde? Afuera no hay nada. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Hablando de alimentos. Nada, absolutamente nada. Es decir que el problema no tienes tú entonces que estar buscándolo afuera, en el hermano, en la hermana, en las acciones, en las preferencias. No, el problema está por dentro, mis hermanos. Nosotros estamos manchados por el pecado y la única manera en la que podemos sacar de nosotros la maldad es a través de la obra de Cristo. No hay otra manera. Luego, en versículo 18 y 19, avanzando rápido por ahí, el Señor les dice que la realidad, la gravedad de nuestro pecado, la podemos ver en que nosotros no entendemos que el verdadero problema está por dentro. Así que también cuando el versículo 18, Él entra a casa, dice, así que también ustedes son tan faltos de entendimiento. Él ha estado diciendo con claridad que no se encuentra tu limpieza, tu justificación en estar lavando tazas, en estar lavando jarros, en vestirte de esta manera, en comer aquello o esto, etcétera. No comprenden ustedes que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Así que hay una tremenda realidad. Aquí en este pasaje, mis hermanos, se están enfrentando la autoridad divina y el sistema, tradiciones y legalistas de los hombres. ¿Cómo encuentras el favor de Dios? ¿Cómo? Miremos primero. Lo que tenemos aquí es la ley de Dios, por un lado. ¿Qué decía la ley de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué dijeron cuál fue el bypass que hicieron los fariseos y saduceos y los escribas? Es corbán. Si tú dices la palabra mágico-religiosa es corbán, entonces ya te libras de ese mandamiento. ¿Qué significa esa palabra corbán? La hablábamos la semana pasada. Simplemente es ofrenda a Dios. Él lo dice ahí, es ofrenda a Dios. Miren acá. Si un hombre dice al padre o a la madre, es corbán, ofrenda a Dios, todo aquello en lo que tú pudiera ser beneficiado, ustedes ya nada le dejan hacer por su padre o su madre. Es decir, que para librarse del mandamiento, ellos recurrían a algo como haz una promesa de fe o haz un pacto. Eso es corbán. ¿Qué es corbán? Si cambiamos un poquito las palabritas, corbán puede significar cobrar, ¿sí o no? O cobran. Es un voto por cobrar, por así decirlo. Se comprometía la persona a decir, hoy en día, un ejemplo, tu padre tiene cáncer, tu padre está en el hospital y está a punto de ser intervenido y tú tienes que dar una gran suma de dinero para que él pueda ser intervenido o ella pueda ser intervenido. Y los falsos maestros lo que decían, no, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es eso que le vas a dar al médico, mejor haz un voto a Dios y Dios va a darle la salud a esa persona. Eso es un voto corbán, lo que ellos están haciendo en ese momento. Así que según la ley del Antiguo Testamento,
no hay manera de saltarse el mandamiento de Dios. ¿Qué dice? Si alguien va a honrar a su padre y a su madre, ¿es opcional o es algo que no puede ser saltado? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, es algo, no es una opción, es una obligación. Y el que maldice a su padre o a su madre, con muerte muera. Es una expresión que parece redundante, pero en realidad lo que trae es certeza. ¿Qué decían los fariseos según su sistema de leyes? Bueno, quizás no vamos a poder llegar a ser tan justos nunca como para guardar un mandamiento como ese, pero ¿cómo te puedes salvar según la tradición de los hombres? Lavando tazos y jarras. Según ellos, la manera en que te salvabas era lavando jarras y platos y camas. Ese es el sistema del mundo, hermanos. Es más bonito, ¿verdad? Lavar tazas y jarros o comer esto y no comer lo otro, que realmente cumplir la ley de Dios. La ley de Dios dice que la manera en que te justificas delante de Él es jamás habiendo quebrantado ningún mandamiento en tu vida. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que aún si eres capaz de haber quebrantado un mandamiento en algún punto, te haces culpable de todos los demás. Ellos decían, no, mira, no hay problema. Lávate unas 5 vajillas y ya estuvo, ¿verdad? Hoy en día sería el equivalente, hazte unos 5 Padres Nuestros y 4 Aves Marías y ya estuvo, ¿verdad? Ya solventado el problema. Ese es el sistema del hombre. Ahora tenemos el otro método de Dios, que es la gracia. ¿Cómo te salvas? ¿Cómo te justificas? Hay 3 métodos ahí. Según Cristo, únicamente a través de su justicia perfecta. Miren cómo está la situación. La ley dice, la única manera en que te justificas es siendo perfecto, jamás habiendo quebrantado. El fariseo y la ley humana dice, no, pues lava tazas y jarros y ya está bien. Mientras que la gracia en Cristo dice, solo a través de mí te puedes justificar. No hay otra manera. Y eso es lo que está en batalla en este texto. La pugna y la batalla está en que los fariseos tienen esclavizada a las personas a guardar sus propias tradiciones. Les han lavado la mente en cierto sentido. Y Cristo está ahí enfrente diciéndoles, eso no te va a servir de ninguna forma. Por la ley no puedes, porque eres pecador, y mucho menos con ese sistema humano, que lo único que hace es invalidar. Él dice que rechazan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Cuando tú te quieres justificar delante de Dios por obras humanas, lo haces a costa de socavar la integridad de la palabra. Luego aquí dice, invalidan así ustedes la palabra de Dios por la tradición de ustedes. ¿Cómo se invalida la palabra de Dios? Dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Nunca. En ese sentido, la palabra nunca puede quedar sin desuso, nunca puede quedar obsoleta. Pero ¿dónde era que ellos la invalidaban? ¿Dónde invalidaban la palabra de Dios ellos? ¿Saben dónde? En la parte práctica. En la parte práctica. La Biblia dice, no mentirás, ¿no es cierto? Claro, y es lo mismo que te pasa y a ti y a mí. Es decir, ¿cómo invalidamos nosotros la palabra? De invalidarla es dejarla sin efecto real. ¿Cómo invalidamos la palabra? Cuando dice, no, bueno, pero es una mentirita piadosa, ¿no? O es algo blanco, es una mentira blanca, por si eso existiera. Así se invalida la palabra de Dios en la parte práctica. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se invalida la palabra? ¿Cómo le invalidaban ellos la palabra? ¿Recuerdan cuando el Señor cuenta la historia del samaritano? Y aquel escriba termina diciendo una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando oscurecen el conocimiento, ¿quién es el prójimo? Eso es algo sencillo. ¿Quién es tu prójimo? Pero cuando ellos preguntan, ¿quién es mi prójimo? Ellos están haciendo abstracto esa realidad de cumplir ese mandamiento. Ya no sabes, si no sabes quién es tu prójimo, ¿cómo vas a cumplir ese mandamiento?
¿verdad? Entonces ellos invalidaban la palabra. ¿Por qué? Porque si ellos decían, ¿y quién es tu padre? Pues ya no saben a quién hacerle el favor. Y eso es justamente lo que hace el falso maestro. Está oscureciendo la verdad de la palabra. ¿Cómo te limpias de la contaminación del pecado según la ley? ¿Cómo te quitas el pecado de encima según la ley? Siendo perfecto. Siendo perfecto. Ahora, ¿cómo te limpias según el sistema humano de estos individuos? Dejando de comer pan inmundo. Así se limpiaban. ¿No es cierto? ¿Por qué están comiendo pan inmundo estos individuos? Y según la gracia de Jesucristo, ¿cómo te limpias del pecado? Con su sangre. Es la única forma. ¿Se dan cuenta? Según la ley, tienes que ser perfecto. Según estos fariseos, hermanos, siempre lo que va a hacer el sistema de obras humanas, de creencias falsas, va a ser una tontería en realidad. Estos individuos dicen que dejando de comer pan inmundo, dejando de sentarte en un lugar inmundo o lavándote muchas veces, así es como te vas a limpiar delante de Dios. Por eso Cristo aparece. ¿Por qué? Porque la única manera en que tú puedes ser limpio es a través de la sangre de Cristo. Él es la única manera en la que puedes limpiarte. No hay otra. ¿Cuál era el enfoque de estos individuos? Lo hemos visto. Las manos. Se fijan, ellos están, ¿por qué comen con las manos impuras, con las manos inmundas? Sin embargo, el Señor no se dirige hacia las manos, sino que se dirige hacia el corazón. Ahora, según la ley, ¿cómo es que tú pagas por la culpa de tu pecado? ¿Cómo paga una persona por la culpa de su pecado? Para que vean lo diametralmente opuesto que eran estos sistemas de estos fariseos. ¿Cómo pagas por la culpa de tu pecado, según la ley? Ahí lo ha dicho. El que Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, el que no cumpla, que muera con muerte. Eso es lo que significa irremisiblemente. Muera sin tardanza. Muera rápido, de manera inmediata. ¿Cómo pagas entonces la culpa por tu pecado según la ley? Con muerte, muriendo. Y la semana pasada decíamos, ¿cuántos asesinos habrán en esta provincia que deberían merecer la pena de muerte? ¿Cuántos habrán? Muchos, ¿verdad? Seguramente, criminales. Sin embargo, según la ley de Dios, el que no honra a su padre y a su madre también merece la muerte. Entonces, si ponemos criminales, asesinos, que merecen la pena de muerte, y luego ponemos hijos rebeldes, ¿qué habría más? ¿Hijos rebeldes o asesinos en esta provincia? ¿Verdad? Merecen la misma pena capital. Los hijos rebeldes tienen sobre sí mismas, sobre la ley, la misma pena capital. ¿Y quién de nosotros se ha escapado de eso? Como hijo. Es irremisible, no hay manera. Según la ley hay que morir. La muerte es la única manera en que tú pagas tu culpa. Pero los fariseos, ¿cómo pagaban su culpa? ¿Cómo se quitaban la culpa de encima? Diciendo la palabra mágico espiritual, Corbán. Tan pronto como decías Corbán, se desapareció la culpa. Ya, perfecto, ya estuve. ¿Cómo me quito? Soy un hijo rebelde, está bien. Soy un criminal. Ahora, ¿cómo me hago limpio delante de Dios? Solo di la palabra Corbán y ya estuvo. Ya. Se te fue el pecado. Así es pecador. Casi lo mismo que los falsos maestros hoy en día, ¿no es cierto? Y no solo los falsos maestros, también nosotros tenemos esa tendencia. Un pastor me comentó una historia real en la que uno de sus miembros estaba en adulterio y fornicación. ¿Y saben lo que hacía? Para quitarse la culpa, daba todo su salario a la ofrenda. Y a través de dar todo su salario a la ofrenda, sentía como que en cierta manera se estaba limpiando un poco de la culpa. Y comenzó a caer en una crisis financiera, pues obvio, porque está dando todo su salario a la ofrenda. Los pastores en una iglesia bíblica sana comenzaron a notar que habían irregularidades, comenzaron a entrar al corazón del asunto y se dieron cuenta de que este hombre
estaba viviendo en inmoralidad. Y que la forma en que acalmaba un poco su culpa era dando algo de dinero o dando todo su dinero. Hermanos, eso es una doctrina diabólica. No hay manera de que con dinero te puedas quitar de encima la culpa. Como hoy en día. Da tu ofrenda, da tu pacto, da tu diezmo y ya estuvo. Das tranquilo con el Señor. Ya ahí cuentas claras ahí. No, mis hermanos, eso no es una realidad. Realmente los inventores del Evangelio de la Prosperidad son estos individuos. Únicamente hoy en día han tomado esos conceptos y los han traído a la realidad nuevamente. Ellos dicen, la palabra corbán y ya estuvo. Ya. O lávate las manos y ya estuvo. Hay una tendencia maligna en nosotros, mis hermanos, a abandonar la gracia de Cristo. Cristo está ahí al frente de esta multitud para que ellos sepan que si hay una forma en la que te puedes quitar el pecado es a través de Él. Ahora, ¿qué dice la gracia de Dios? ¿Cuál es la única manera en que tú puedes pagar realmente por la culpa de tu pecado? Según la gracia de Dios. No con tu muerte, sino con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? No es con una palabra corbán. No es siendo perfecto, porque nunca lo vas a lograr. Es a través de la cruz del Calvario, la única manera en la que tú puedes ser salvado de tu pecado. La ley lo único que hace es mostrar el pecado, según Romanos 3:20. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sistema de creencias falsas? Disfrazar el pecado. Eso es lo único que hace. Disfraza el pecado. Pero ¿qué hace la gracia de Dios en Cristo? ¿Qué hace? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la gracia de Dios, Cristo quita el pecado. La ley te lo muestra. El sistema de preferencias religiosas o creencias falsas lo disfraza. Aquí cómo sale el salitre en las paredes, ¿no es cierto? Imagínate que no tratas ese salitre y solo le pones una capa de pintura por encima. No estás tratando con el problema. Por dentro sigue carcomiendo. Eso es el sistema de leyes o de creencias humanas. Nada más disfraza. Lo único que te puede quitar el pecado es la gracia de Cristo, nada más, en la cruz. En la ley lo que tú encuentras es justicia. En el sistema de creencias religiosas falsas lo que encuentras es fraude espiritual. Y lo que encuentras en Cristo es misericordia. Eso es lo que encuentras. Justicia en la ley, fraude en los hombres y misericordia en Cristo. Piensa tú en esta mañana, porque la tentación más grande, como lo han reconocido a lo largo y mucho más en el siglo XV, XVI de la Reforma, los creyentes, la confusión es más grande de un cristiano, es que no sabe por dónde, qué rama agarrar. Me voy por la ley, me voy por la tradición de los hombres, como hermanos y amigos, como hombres caídos. Cómo nos encanta la tradición de los hombres, ¿no es cierto? Cómo nos gusta la tradición de los hombres. ¿Saben cuántas veces se menciona tradición de hombres aquí? Por lo menos 6 veces. Miren, repasemos un poquito. Versículo 3. Tradición de los ancianos, es decir, de los hombres que habían pasado ya, de esos rabinos antiguos. 1. 5. Tradición de los ancianos, segunda vez. 6. ¿Qué dice el Señor? Ustedes de labios me honran. No es realidad. ¿Cómo lo llama el Señor? Mandamientos de hombres. Doctrinas que son mandamientos de hombres. No tienen nada que ver con la palabra. Nada que ver. 8. Dejando el mandamiento de Dios, la tradición de los hombres. Es la tercera vez que vemos tradición de hombres. 9. Bien rechazan ustedes el mandamiento de Dios para guardar su tradición. La cuarta vez
El Señor está lejos. Él está separando la gracia de Dios de esa tradición. Eso no es la palabra. Eso es su tradición. No es lo que dice la palabra. Eso es cómo te gusta andar a ti. Pero no tiene que ver con la palabra. Es su tradición. Es la cuarta vez. Dios nunca se inventó eso. Nunca dijo nada. Versículo 11. Aquí está cómo ellos invalidan. Luego 13. Así invalidan ustedes la palabra de Dios por la tradición de ustedes. Es la quinta vez que dice la tradición de ustedes. No tiene nada que ver con la palabra. Cuando tú te inventas un sistema en el que quieres todos los creyentes cuadraditos, estás en un sistema falso de religiones, de creencias religiosas. Tú no eres quien para decirle a alguien cómo tiene que vivir su vida cristiana. Solo la palabra tiene el poder de hacer eso. La palabra tiene el poder de cambiar un corazón. Lo único que tú vas a hacer al imponer tus creencias o tus preferencias sobre alguien es en convertirlo en 2 veces hijos del diablo, del infierno. Como dijo, ustedes hacen 2 veces hijos del infierno a aquellos que están bajo su tutela. Y para eso es que Cristo está al frente de ellos. Hermanos, imaginen eso, hay una multitud que los está escuchando. Los fariseos están ahí diciendo, así es como lo hacemos, y así es como nos gusta, y así es como te ganas el favor de Dios. Y Cristo está ahí diciendo, así no es, eso es lo de ustedes, pero no de la palabra. No es así lo que la palabra dice. Está destruyendo por completo su sistema de creencias falsas. Es justo por pasajes como este, por lo que lo llevan a la cruz. Porque está destruyendo toda una tradición. Y hoy en día, lo que los fariseos hicieron con el Antiguo Testamento, tenemos 2000 años casi, como unos 1700 o 1600 años, de que los católicos han hecho con el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Volverlo a secuestrar. De tal manera que las personas piensen, es así es como lo hemos practicado siempre. Y en las congregaciones cristianas, hay un católico dentro de ti y hay un fariseo dentro de ti también. Así es como lo hemos hecho siempre. Así es como lo hizo mi tatarabuelo, así es como lo hizo mi pastor. Así no, hermano. No es así como tienes que vivir la vida cristiana. Porque te estás haciendo presa de los hombres otra vez. Si no tienes la claridad bíblica y el entendimiento para saber de dónde surgen tus convicciones en las Escrituras, pues estás en un sistema falso de creencias religiosas. Estás disfrazando tu cristiandad. Simplemente estás invalidando la palabra de Dios por tu tradición. Tradición tuya, no de la palabra. Es tan peligroso que querramos secuestrar la adoración a Dios. Porque tú no puedes imponerle a Dios tus gustos. Tú no eres el que determina qué es lo que le gusta a Dios o qué no. Es Él quien dice qué es lo que le agrada y qué no. Y no simplemente eso, no simplemente anulan o invalidan. Cuando pones la tradición o prácticas de X persona o de X grupo sobre la palabra de Dios, te estás yendo por un mal camino y peligrosísimo. Y no solo eso, sino que se han encargado de transmitirlo. Y no solo eso, hacen muchas cosas semejantes a estas. Solo les estoy dando una nada más, dice el Señor, de tantas que hacen, en las que han invalidado por completo la palabra. ¿Cuál es el mensaje de la ley? Tú no puedes cumplir la ley. Ese es el mensaje. No importa cuánto lo intentes, nunca lo lograrás. ¿Cuál es el mensaje de la obra humana? No, tú sí puedes cumplir. ¿Y quién no puede lavar jarros y tazas? ¿Verdad? ¿Y quién no se puede bañar? ¿Quién no se puede zambuir en una pila bautismal? Eso es fácil hacerlo. ¿Y qué dice la gracia de Dios? Solo Cristo puede cumplir. La ley dice, tú no puedes cumplir. El fraude humano dice, no, sí, tú sí puedes. Sí puedes. Muy bien puedes. Pero ¿qué dice la gracia de Dios? Solo Cristo puede cumplir las exigencias de Dios. La fuente del mensaje está claro ahí.
Detrás de la ley, ¿quién está? Dios. Jesús le llama el mandamiento de Dios. El mandamiento en singular. Detrás de las leyes humanas y las preferencias, ¿quién está? La tradición de los ancianos. Mandamientos de hombres. Ley de ustedes, está diciendo. Múltiples fuentes. Y en la gracia de Dios, ¿qué dice? Versículo 19. Que la palabra de Jesús es la palabra de Dios. La fuente máxima de la revelación de la gracia. ¿Qué revela la ley? Según este pasaje, revela que el estándar de Dios es inalcanzable para un mortal. Pero ¿qué dice la ley y la preferencia o el sistema de creencias religiosas falsas? Ahí lo dice. Abandonaron la palabra, la dejaron, la rechazaron y la invalidan. Eso es lo que hacen las preferencias humanas. Por eso cuando tú vas a vivir tu cristianismo en base a la preferencia de otra persona, acuérdate de 3 cosas que estás haciendo. Estás abandonando la palabra de Dios, estás rechazando la palabra de Dios y la estás invalidando. Eso es la manera en que está diciendo el Señor. Esas son las 3 palabras que usa el Señor aquí. La rechazan, la invalidan y la abandonan. Pero ¿qué pasa con la gracia de Dios en Cristo? No solo revela, nunca abandona, sino que cumple el estándar de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Yo no he venido para invalidar la ley o abrogarla. ¿Para qué vine? Para cumplirla. Cumple la ley de Dios. El problema mayoritario que tenemos con la cristiandad en la actualidad es que no sabe en qué camino andar. Si en el de la ley, en el de las tradiciones humanas y a veces gracia. No sabe por qué camino irse. No lo tiene claro. Lo que el sistema de la ley nos dice es que nosotros debemos cumplir y por no hacerlo estamos mal. Lo que estos individuos se inventaron es que finge, simplemente finge. No, hermano, pero mire, yo estoy viviendo en deshonestidad. No te preocupes. Mira, salta ahí, canta, disfruta, deleita y ya estuvo. Ya con eso enmiendas la deuda. No. La ley te dice, debes cumplir y si no puedes, adiós. ¿Qué te dice el sistema de creencias? Solo finge nada más. Pero ¿qué te dice la gracia de Dios en Cristo? Cree. Cree. Ten fe en Cristo. Y entonces vas a encontrar la libertad. Vas a encontrar la salvación. Porque por lo demás, nunca vas a poder cumplir el mandamiento de Dios. Y así vivimos, mis hermanos. Vivimos con una incapacidad por defecto de no poder sentir la gravedad de nuestro pecado. No la podemos sentir. Aquí nosotros tenemos a Cristo frente a esta multitud y los está despertando. Aquí está Cristo. Aquí está la multitud. Y aquí están los fariseos. Los fariseos están esclavizando a estas multitudes con sus falsas tradiciones, con sus preferencias que se han inventado, invalidando la palabra de Dios. Aquí está la multitud cargada, deseando ser libres de ese yugo de esclavitud a la que están esclavizados, porque han secuestrado su mente. Y aquí está Cristo ofreciéndoles esa libertad, diciéndole, ese camino en el que van, no van a encontrar nada ahí. No van a encontrar el favor de Dios ahí. El favor de Dios solo lo encontrarán a través de mí, porque soy el camino, la verdad y la vida. En este punto, Juan el Bautista ya había dicho de Cristo que Él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Aquí en Juan 7, en Marcos 7. Ya la gente sabe que Juan el Bautista dijo de Cristo, Él es el que quita el pecado del mundo. El Padre ya había declarado públicamente a Jesús en este punto como, este es mi Hijo amado en quien tengo. A este punto de Marcos capítulo 7, tanto los fariseos como las personas entienden que Jesús no simplemente les está diciendo qué no hacer. Él está ahí diciéndoles que Él es el camino verdadero de Dios para la salvación.
es el único. Así que es claro para todos que a quien tienen enfrente es la única respuesta contra el pecado y contra esa esclavitud de falsedad. Y en cualquier lugar donde esclavicen y secuestren tu voluntad y la arrastren hacia las preferencias humanas, es un lugar del que tienes que salir corriendo. Corriendo inmediatamente. Inmediatamente. Porque esa no es la gracia de Dios y no es el evangelio. Es un evangelio, pero uno falso. Los primeros lectores de este libro no debían caer en la trampa del legalismo de las preferencias humanas de propios y extraños. ¿Por qué creen que se escribe este libro, mis hermanos? En el primer siglo. ¿Por qué se escribe? Cristo ya no estaba, ya había ascendido. Los apóstoles están muriendo. Y este libro se escribe justamente para mostrar en la gracia de Dios, en el favor de Dios, que estando en Cristo y manteniéndose aferrados a Él, era el lugar y la manera en que debían caminar. No debían dejarse esclavizar por personas. Imagínense, esa fue lo que Cristo está haciendo aquí. Se parece mucho a lo que pasó en la Reforma. ¿Qué había pasado en la Reforma? El catolicismo había secuestrado la Biblia. Ustedes saben todavía, algunos de ustedes quizás recordarán que se decía que una persona común no podía tener una Biblia a menos que viniera a interpretársela un sacerdote o un cura, ¿sí o no? De repente algunos de ustedes conocieron a algún familiar en el pasado que les contó eso, o una historia de eso. ¿Por qué? Porque no quiere que abra las escrituras. Y es justamente el poder que Dios trae a través de los reformadores, que quebrar ese yugo. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí en este pasaje. Está como clavando las tesis ahí, en la puerta, en la cara de los fariseos. Está liberando al pueblo en medio, al frente mismo de estas personas. La iglesia, a cada paso que ha dado a través de los siglos, es por el Espíritu de Dios, no por las preferencias humanas. Dentro de cada hombre siempre habrá alguien, un fariseo o un católico, que intentará secuestrar la novia de Cristo para que ya no viva para la gloria de su Salvador, sino para que ese hombre caído abuse de su iglesia y empeñándose en establecer sobre ella sus propias preferencias. Hermanos, la iglesia es de Cristo, no es mía, no es tuya. Es lo que el Señor quiere que sea, eso es. Y para eso están las Escrituras. En el primer siglo de la iglesia, aquellos que eran lavados de sus pecados y renacidos por el Espíritu Santo se encontraban en la amplitud de la libertad de Cristo. ¿Sabe cómo eran los judíos? Los judíos venían de esto. Tienes que lavarte las manos, no tienes que caminar por allá. Si ves a alguien que viene por ahí, crúzate un río nadando, ¿verdad? Para que no te pasen la contaminación. Ellos saben cómo vivían los judíos. Los judíos, según estos individuos que habían traído estas leyes, vivían como en una especie de COVID espiritual. ¿Recuerdan el tiempo del COVID? Páseme esa taza, pero desinféctala primero, ¿verdad? Estaba con el spray, el alcohol. A ver, ¿dónde está el dinero? Pero échale alcohol primero, ¿sí o no? Ellos vivían en un COVID espiritual. En cualquiera que no me va a acercar porque me va a contaminar espiritualmente. No me voy a sentar en esa silla porque a saber qué pecador se sentó ahí. Mira el pan, qué rico se ve. Sí, pero a saber qué pecadora la habrá hecho, ¿verdad? Entonces mejor me voy a limpiar las manos con agüita y ya estuvo. Me lo voy a comer. Así me aseguro de que está limpio. Así que ellos vivían en un tipo de COVID espiritual y ellos se creían como un tipo de desinfectante espiritual también, ¿verdad? Así se creían ellos. Nosotros desinfectamos todo el pecado aquí. ¿Se pueden imaginar eso? Es una tontería lo que se habían inventado. Pero es la forma, es nuestra naturaleza caída. Buscamos siempre una mejor manera de acuerdo a nuestras preferencias. Así que el judío estaba esclavizado por estos individuos y cuando Cristo viene, los libera y cuando vienen a la libertad, algún judío se pensará, hey, ahora hay una silla ahí, se habrá sentado alguien. ¿Qué iba a pensar un cristiano ahora? No importa, ya Cristo me liberó, me voy a sentar ahí. Habían visto los fariseos vestidos de ropas muy elegantes, que hacían ayuno todo el tiempo, y ahora pensaban, ¿y ahora cómo me he visto? Como cristiano.
La tentación era, voy a hacer lo mismo que ellos. Y después recuerdo, no, de eso fue que Cristo me libertó. Cristo me libertó para que yo viva, para su gloria, no para esclavitud ni las preferencias de estos individuos. Y muy hermoso lo que dice el versículo acá 19, ¿no? Él dice, no es lo que entra en el corazón, sino, porque sino que entra en el estómago y se elimina. Y lo hermoso de acá dice que así declaró el Señor Jesús, limpios todos los alimentos. Los alimentos no tienen ningún problema. Los alimentos no pueden tomar el pecado de una persona. No es que te comes un pedazo de pollo y se te va a ir al corazón y luego, no sé cómo entendían la anatomía de ellos, ¿verdad? A lo mejor pensaban que toda la comida pasaba por el corazón y luego al estómago. No, así no funciona. El Señor dice, no, el alimento no entra en el corazón, no pasa por el corazón, entra directamente al estómago y luego es desechado, se elimina. No es el alimento el que te contamina. Entonces las personas, los creyentes ahora debían vivir en esa libertad. Ellos decían, ¿qué pasará con si me como un chanchito, no es cierto? Cerdito ahí bien crocante, una carapulcra ahí bien calientita, ¿no? Ellos iban a decir, no, posiblemente eso me va a contaminar, pero iban a recordar, no, de eso me liberó el Señor. Recuerdo, todos los alimentos son limpios, no pueden contaminarte, no tienen esa capacidad de contaminar tu alma. No es lo que sale, no es lo que afuera, las preferencias, no, es el corazón. Y eso es lo que vamos a ver, obviamente, la próxima semana. Queremos tomar un poco más de tiempo a eso. ¿Qué fue lo que el Señor les dice en 1 Corintios 7:23? Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Luego, Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora los gentiles, los judíos estaban liberados del yugo de estos individuos. Ahora solo su mente era que los podía traicionar. ¿Será que voy a hacer un sacrificio otra vez? Pequé, wow, tengo que hacer un sacrificio mañana. Pero después recordar, no, espérame. Ya Cristo me libertó de ese pecado. Los gentiles vivían adorando al toro, vivían adorando a Zeus, a los emperadores romanos. Y cuando Cristo los liberaba, su mente era, hey, hoy es, no sé, día del pollito, ¿verdad? Tenemos que hacer hoy sacrificio a los pollos, ¿no? Y entonces, después de, no, espérame, de eso fue que Cristo me libertó. De esas ataduras, de esas preferencias humanas. Esa es la libertad en la que nosotros vivimos. Y ahora nosotros, hoy en día, como creyentes del siglo XXI, no entendemos esta libertad. Nos gusta, es buena la historia, echar hacia atrás, ver la historia o de otros hermanos. Pero ¿dónde viene el problema? Así hacía aquel hermano y así lo tienes que hacer tú. Ahí es donde viene el problema. Estás destruyendo esa libertad. Estás echando cadenas de preferencia. O a mí no me gusta así, y porque a mí no me gusta así, nadie más lo tiene que hacer así. No, mi hermano. Te estás convirtiendo otra vez en un fariseo o un católico. Y no es a eso que nos ha llamado el Señor. Obviamente, debemos ir por la senda de la gracia en Cristo con honestidad, con integridad, con decencia, con obediencia. Pero no podemos echarnos cadenas los unos a los otros. Nadie, absolutamente nadie, los haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, según tradición de los hombres. Y Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No te vuelvas a someter al yugo de esclavitud de ninguna preferencia, de ninguna persona, de nadie, mis hermanos.
Solo de Cristo. Tú debes vivir, tu mente y tu cristianismo debe andar notificado, con una conciencia informada de que lo que practicas es de acuerdo a las Escrituras. Es posible que muchas de las cosas que yo practique no te agraden, o muchas de las que tú practicas no me agraden, pero eso no importa. Debemos saber sobrellevarnos los unos a los otros. Tenemos libertad en Cristo. Eso no me hace más, eso no me hace menos, no me hace menos aceptable a Dios. ¿Qué es el problema de nosotros? Nos gusta vernos bien delante de Dios, como si llegue ese momento, como si le decimos al Señor: Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste, te agradezco mucho, ahora es mi parte, ahora te voy a enseñar cómo me voy a mantener a salvo yo solo. No funciona así el cristianismo. No es: Señor, gracias por la cruz, ya me salvaste, ahora mírame cómo me voy a desarrollar yo solo. Eso es un falso cristianismo. Esa es una fe falsa. De hecho, Lutero dijo algo, y lo cito: hay un claro y presente daño latente de que el diablo pueda tomar de nosotros la pureza de la doctrina de la fe para sustituirla por la doctrina de las obras y de las tradiciones humanas. Y es muy necesario, por ende, de que esta doctrina de la fe y de la libertad en Cristo sea continuamente escuchada y predicada en público. Esta doctrina jamás será discutida y enseñada lo suficientemente para que la entendamos a cabalidad. Entiende que si se pierde esta doctrina de la pureza, de la libertad y de la fe, todo el conocimiento de nuestra fe, de nuestra vida y de nuestra salvación está perdida. Y perece todo con ella. Pero si la doctrina de la fe y de la libertad en Cristo florece, toda cosa buena florecerá con ella. Fin de la cita. Hermoso. ¿Sabe qué es lo que qué es un creyente? De repente alguno ha leído El proceso del peregrino. Y si no lo ha leído, quizás los deportes hoy en día, como el fútbol, los equipos tienen el balón y no lo quieren perder. O el fútbol americano, que agarra el balón y no lo quiere soltar. Lo vas protegiendo. Eso es la fe. Eso es la libertad en Cristo. La agarras y te aferras a ella. Que nadie te la quite, esa libertad. Avanzas por todo tu caminar. Y eso es lo más difícil para el cristiano. No sabe si actuar por la ley, no sabe, a veces le mezcla tradición y a veces le mezcla gracia, ¿no? Lo que mejor le convenga. Eso no es el cristianismo. Ese es un falso cristianismo. El legalismo, mis hermanos y amigos, destruye el gozo y el amor. Pero Cristo nos recuerda que aun siendo los más viles pecadores, Él murió por nosotros. Acuérdate de esto. Cuando Cristo te salvó, si eres salvo, no te salvó por cómo te mirabas, por lo que comías, por cuánto entendías la palabra. El momento en que Cristo nos salvó es el peor momento de nuestra vida, ¿sí o no? Señores y señores, el momento en que Cristo nos salva es el peor de nuestra vida. Si hay un momento en que Cristo te tiene que dar la espalda, es ahí cuando tú le pides perdón. No, hombre, tú eres muy pecador. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Destruimos su gracia, la manchamos. ¿Por qué? Porque cuando viene, no, ahora, así, ahora sí, ahora soy yo. Ya no es Cristo, es la propia forma en cómo yo vivo mi vida. Eso es un falso evangelio. Es libertad. El evangelio es de fe y para fe, dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Por fe, por medio de fe, por causa de la fe, el inicio, la razón, y para fe, el final. Fe de inicio a fin. No importa lo que comas, no importa cómo te vistes, siempre en el marco de la decencia, no importa tu preferencia de pasatiempos, de distracción, eso no importa. No es por eso que Cristo te salvó, te condenó. Te condenaste por tu pecado y te salvaste por la sangre de Cristo. Punto. Te salvaste por la obra de Cristo. Y eso es lo que debemos proteger entre nosotros. La gracia
y la libertad en Cristo. Él no murió para que nos volviéramos a esclavizar a ninguna preferencia de ningún hombre. Nos libró de una vez y para siempre, para que vivamos para Él, mis hermanos, para que vivamos para Él. No son las manos sucias, no es la ropa que vistes, no son los pasatiempos que tienes, no son tus preferencias las que te contaminan, no. Lo que te corrompe y te desacredita delante de Dios es un corazón inmundo, impuro y contaminado por el pecado. Eso es lo que te destruye. Escucha, no importa con cuántas capas de oro te puedas vestir por fuera. No importa cómo puedas cambiar tus modales o tu actitud por fuera. Tu pecho está tan descubierto ante sus ojos penetrantes que no puedes esconder tu corazón. El Señor le dijo a Samuel, el hombre ve lo que tiene al frente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Jehová ve el corazón. Eso es lo que Dios ve, el corazón. Piensa, ¿cómo te ves por fuera? ¿Cómo te gustaría que fuera la adoración a Dios? Y eso es una falsedad. Piensa más bien cómo está tu corazón. ¿Qué tanto como aquel hombre que trabajaba en el mecánico te has acostumbrado al pecado que el ruidito de otros te molesta? Ese es el problema que tenemos por dentro. Ese no es el cristianismo. No podemos tener ese tipo, ni lo podemos tolerar, ni permitir. Y te voy a decir una cosa, ni con una cirugía de corazón abierto, de trasplante de corazón, te pueden extirpar el cáncer que destruye tu vida con el pecado. ¿Por qué? Porque aún si te cambiaran el corazón, te pondrían el de otro pecador, ¿verdad? Y lo que el Espíritu de Dios hace en base a la obra de Cristo cuando Él murió es que remueve tu corazón malvado en el centro de tu ser y te pone uno nuevo, pero no cualquiera, te pone el de Cristo. Ese es el que te pone. Toma el corazón de Cristo. Así que el Espíritu de Dios se mueve entre los sepulcros de los hombres que creen que están vivos, pero están muertos. Y por un lado está con el portavoz del mensaje del Evangelio. Y en el otro lado anda un corazón nuevo para ponérselo a aquellos que aman su palabra, a aquellos que obedecen, a aquellos que encuentran la salvación en Él. Así que, mis hermanos, por nuestra propia parte estamos lejos del favor de Dios. No tienes posibilidad. Si te mueres con ese corazón caído, tú estás en graves problemas. Estás en graves problemas. La única manera en que puedes salvar tu vida es que recibas la oferta de Cristo. Él te está ofreciendo un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Así que si ya tienes a Cristo, mi hermano, vive en esa libertad. Aférrate a la pureza de la doctrina de la fe y de la libertad en Cristo. Y si no tienes a Cristo, mi amigo, mi amiga, te ruego en esta mañana, no te vayas de acá. Dios está ofreciéndote un corazón nuevo, su propio corazón. Por tu propio corazón, lo único que corre es pecado. Pero si tienes un nuevo corazón, el de Cristo, encontrarás que lo que ese corazón bombea por el poder del Espíritu Santo es pura santidad y gratitud a Dios. Pongámonos de pie y terminamos este tiempo. Señor, gracias por mostrarnos en esta mañana otra vez lo terribles que somos, Señor. Tratamos de justificarnos y de limpiarnos con métodos obsoletos. No hay manera, Señor, de que te podamos complacer. No hay manera de que podamos obtener tu favor a través de recursos ordinarios. Ni siquiera el estar sentados en este lugar nos da tu favor, Señor. Ni siquiera el cantar, ni siquiera el leer. Todas esas cosas las puede hacer una persona y aún así irse al infierno. La única manera en la que podemos obtener tu favor es a través de la cruz del Calvario. Lo demás sobra. Son cosas opcionales o cuestionables.
Así que ayúdanos, Señor, como iglesia en este lugar, la iglesia que estás plantando aquí, a que pueda caminar en la libertad y la fe en Cristo, no en preferencias, ni en tradiciones de hombres, sino, Señor, en tu favor que ya nos has dado de una vez y para siempre en Cristo. Tenemos que caminar siempre viendo hacia la cruz, Señor, de espaldas al mundo y de frente a la cruz, para que recordemos la razón por la cual nos has salvado, no por nuestro desempeño, no por nuestras preferencias o cualquier cosa, Señor, en nosotros. Nada de eso nos salvó. Nos salvaste en el peor momento de nuestra vida. Y te agradecemos por eso. Rogamos que los que no te conocen todavía puedan entender también esta verdad. En Jesús agradecemos y decimos amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.